Vamos a hablar de salud. Nuestra sala sigue con invitados muy especiales y es un placer, un verdadero orgullo presentar al doctor Carlos Alejandro López Albán, conocido de hace varias décadas. Nos vimos y nos acompañamos un día y fui su paciente un día por la noche de emergencia con una selección Colombia, nunca se me olvida, en Chile, en Chile, Chile. en La Serena, Chile, sí Tenía un señor. apuro yo y es muy querido, me hizo el favor de salir, de sacarme de ese apuro. Pues bien, y está aquí y él ha seguido pues ese proceso coherente de vivir actualizado en la medicina deportiva y en otros temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la reserva funcional, que se refiere a la capacidad del organismo de tolerar el estrés. Yo creo que para qué voy a decir más, si en realidad en este mundo hoy, por lo regular, todas las enfermedades, el doctor me lo dirá, pues comienzan por el estrés, y es la verdad, la mayoría. Doctor, qué placer verlo. Muchísimas gracias, Jairo. Realmente muy feliz de que incluso se acuerde de esa anécdota con la selección Colombia en Chile Sí, hace sí, tantos años, ¿no? muchos Recuerdo años. que estaba recién naciendo uno de mis hijos y hoy ya es un universitario, ¿Cómo te para que parece? vea todo el tiempo que ha O pasado. sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estamos hablando de 20 años Un aproximadamente, ¿sí? poquito más, diría yo. Fue exactamente el año 97, Bueno, en La Serena, Chile, sí señor, muy doctor, y bien. usted siguió, pues, siguió obviamente y sigue en la actualidad capacitándose porque este mundo gira a grandes velocidades en investigación y en medicina, sí que es cierto. Sí, señor. Y precisamente la medicina es un campo interesante, medicina y salud. Y en el campo de la medicina y el deporte yo he intentado hacer algunas cosas adicionales que son importantes desde la visión de un enfoque diferente en la salud, que en cierta forma es necesario y que es una evolución que se va a ir gestando incluso en el tiempo de una manera más y más fuerte, y se refiere básicamente que hay una epidemia de enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el mismo cáncer se considera una enfermedad provocada por hábitos de vida. O sea que de lo que estamos hablando es que gran parte de las enfermedades que tenemos y que son crónicas hoy se deben a los hábitos que utilizan las personas en su día a día. Y como tú hablaste de reserva funcional y de estrés, podríamos decir que todos los estímulos que recibimos en el día a día, en nuestra vida, son realmente estrés. El problema no es tener o no estrés, porque igual estamos recibiendo siempre este tipo de estímulos que van a hacer que nuestro organismo responda de una manera u otra, positiva o negativa, a esa carga de estrés. Pero lo que realmente importa es que hay una transición epidemiológica importante, y esto sí, para poderlo entender muy bien, es que hay una transición en donde la expectativa de vida en nuestros países ha empezado a mejorar, y Colombia es uno de los países en donde la expectativa de vida al nacer ha ido mejorando. Es un índice económico muy importante y hace parte de algunos indicadores importantes del desarrollo de los países, y por lo tanto, digamos que eso es una cosa que se relaciona con la educación, con los ingresos, con la salud, con el estado de bienestar, con la economía, y por eso esto también está relacionado con temas relacionados con bienestar y salud. Así que mi enfoque, digamos, de estos últimos años ha sido en intentar lograr que se entienda, por un lado, la salud, por otro lado, los factores que podrían determinar una salud de buena calidad, tercero, una longevidad importante, que es esa transición epidemiológica. Cada vez vamos a tener más adultos mayores, más sobrevivientes a la vida y que demandan una cantidad de servicios de salud que son importantes, sobre todo en calidad de vida, porque la idea es llegar a la vejez en muy buenas condiciones, y de eso se trata la reserva funcional. Importantísimo, además por la razón que ustedes ponen, porque cada día en Colombia somos más longevos, ¿sí? Y, Tenemos más y, expectativa de vida y queremos vivir mejor. y queremos vivir mejor. Hombre, doctor, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y este país por qué estamos mejorando la expectativa de vida? Ahí es complejo, y sobre todo en Colombia. Por ejemplo, el índice de Gini, que es un indicador importante de la desigualdad, muestra que Colombia es uno de los países más desiguales en términos de economía. Sin embargo, hay una fracción de la población que ha logrado un nivel de bienestar bueno. Estamos hablando de los estratos 3, 4, 5 y 6, en donde hay
sobre todo en las áreas urbanas, hay un desarrollo y un bienestar que obviamente no lo tienen otras regiones del país y que generan ese tipo de desigualdad para nuestro país, lo cual también es muy triste y es esa paradoja que tenemos en Colombia. Pero sin embargo, digamos que la gente hoy que tiene esa oportunidad de vivir mejor, tiene más acceso, por ejemplo, a mejores servicios de salud. Primero en Colombia, mejor cobertura, ya tenemos por lo menos cobertura, pero también tenemos mejor tecnología en salud, pero también tenemos acceso al bienestar. Entonces la gente puede hacer más ejercicio, la gente hoy habla de alimentación. Recuerda usted en Chile hace 20 años yo hablaba de dietas ricas en vegetales y frutas y para esa época eso era loco. Era una cosa que no calaba muy bien porque todavía no teníamos la idea de que la alimentación, por ejemplo, fuera algo importante para la salud. Menos aún en aquella época que el ejercicio fuera tan importante como se considera hoy para la salud. Y de ahí tiene que ver esa relación con lo que es la capacidad de reserva funcional, que si me permite voy a explicarla porque creo que la gente creo que está esperando esa respuesta. Claro, la reserva funcional. Un instante, doctor. Un café Águila Roja, calidad certificada. Estamos en la sala de Jairo, usted puede ingresar por toda nuestra plataforma, interactuar, en fin. Y por ahí, 103 emisoras online por el mundo. De manera que siempre bienvenidos a la sala de Jairo. ¿Qué es la reserva funcional? Aspectos fundamentales en un instante. Bueno, doctor, ¿cuándo comienza entonces la reserva funcional? ¿Cuándo debemos comenzar a la reserva funcional? Empieza antes de nacer, porque es afectada por factores, por ejemplo, nutricionales en útero. Por eso los nacidos vivos, que es un indicador epidemiológico, también es tan importante como la expectativa de vida al nacer. Se sabe bien hoy que, por ejemplo, niños que han nacido con bajo peso al nacer y además con baja talla tienen una altísima probabilidad de tener una enfermedad silenciosa que ocurre en la adultez que se llama síndrome metabólico. Y es que las personas con síndrome metabólico no toleran bien los alimentos, entonces hacen fácilmente diabetes. La diabetes, consecuentemente, lleva un deterioro importante de diferentes órganos, especialmente el sistema cardiovascular, y viene con una muerte prematura y temprana. Por eso la reserva funcional es tan importante y empieza desde el mismo momento de la gestación. La reserva funcional podríamos definirla como esa capacidad que tendríamos todos de tolerar precisamente el estrés, sobre todo el estrés físico. Voy a poner un ejemplo que es un poco ramplón en el sentido que es muy grueso, pues para comparar con la vida humana, que es algo tan espectacular y tan esencial. Y nada mejor, doctor, porque pues como toda la comunidad toda no es científica, no es médica, pues lo va a entender mejor. Muchas gracias. Entonces yo voy a poner este ejemplo. Imagínese que usted tiene un automóvil y le voy a preguntar qué automóvil tiene usted. Una Hyundai. Ok, entonces ese auto, ¿hasta qué velocidad acelera? 60, 70. Esa es la velocidad en la que usted no, anda. la que yo, sí. Pero no, la máxima velocidad. No, 200. Exactamente, 200 kilómetros por hora. Fíjese que todos nuestros órganos en nuestro cuerpo tienen esa capacidad de reserva. No todos los órganos funcionan a su máxima capacidad. Funcionan a una velocidad específica que no es la máxima capacidad. Voy a poner otro ejemplo. Ese carrito que usted acelera podría ser un riñón. Para que ese carrito se dañe, que sea el riñón, necesita un porcentaje muy grande para que deje de funcionar y usted termine en una unidad renal con diálisis. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de daño en el riñón. Esa es la reserva funcional. Todos los órganos, antes de que fallen, tienen una altísima capacidad de respuesta a todos los elementos a los que sometemos nuestros órganos en la vida.
Entonces, digamos que hay un indicador muy grande que hemos estado utilizando en deportistas inicialmente de alto rendimiento, que es el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es como medir el motor de nuestro carro. Usted tiene un carrito de 2 litros, 3 litros, de 1 litro, su carro es de 2 litros, sí. o sea que es un carro potente, y si es turbo es más potente. Entonces, digamos que las personas tenemos también esa capacidad que depende de motores pequeñitos que están dentro de nuestras células que llaman las mitocondrias. Entonces, dependiendo de esa capacidad, yo puedo ser un superatleta, o ser una persona normal, o incluso tener una capacidad muy limitada de capacidad física. Y ahora vamos a hablar de las implicaciones que eso tiene. Entonces, digamos que un atleta de alto nivel es, por ejemplo, Nairo Quintana. Tuve alguna vez la oportunidad de observar una evaluación de su capacidad física en el Comité Olímpico de Colombia hace varios años atrás, y él marcaba que era capaz de subir 24 veces la cantidad de calor que produce en reposo. Entonces, ¿qué produce qué? En reposo. Entonces, en imagínese, reposo. usted prende su carrito, ¿sí? Usted prende el auto y el carrito produce una cantidad de calor. Esa cantidad de calor, cuando el carro no se mueve, es una unidad de calor. O sea que cuando estamos acostaditos en la cama, recién despiertos en la mañana, producimos una unidad de calor. Ahora, cuando sometemos al individuo a una prueba de esfuerzo en ejercicio, lo sometemos a ejercicio que va aumentando el ejercicio hasta su máxima capacidad. Nairo Quintana fue capaz de subir 24 veces la capacidad de calor que produce en reposo. Impresionante. Es impresionante. Y hay muy poquitos personas en el mundo que son capaces de eso. Son esos atletas que llegan a ese nivel. Ese es algo excepcional, es su ADN. Exactamente, es muy genético, muy genético y se sale de la regla, digamos, del estándar. La mayoría de las personas... No por la raza boyacense ni nada, no. Tiene que ver también el ambiente, pero tiene que ver, como dijimos hace un momento, también la alimentación en su infancia, los estímulos que hizo en su infancia, como por ejemplo andar en cicla todo el día. Doctor López, pero increíble, ¿no? Que provenga de un hogar, yo no recuerdo la vereda donde nació el municipio, en la zona rural de Boyacá, Nairo Quintana, y que provenga de un hogar humilde, pobre, pero involucrado con la tierra. Y además de eso, con muy buena calidad de vida. Si está involucrado con la tierra, sí, alimentación y ejercicio Eso siempre. me faltó, claro. Sí, señor. Sí, claro. Entonces, fíjese que las personas normales del común, incluso fue una medición que hicimos en el año 2001, más o menos, en Cali. Nosotros también medimos la capacidad física de las personas en Cali, en un grupo de población importante de la ciudad, y a nosotros nos dio igual que la estándar internacional. Nos dio más o menos que las personas son capaces de subir entre 9 veces y media hasta 14 veces la capacidad de calor que producen cuando están acostaditos. O sea, lo normal, si Nairo es 24, las personas normales lo hacen entre 9.5 y 14. Entonces ahí viene el punto crítico. Si las personas están por debajo de ese rango, que es 9.5, y va a depender obviamente de la edad, el riesgo de mortalidad empieza a aumentar. Entonces digamos que usted, su carro es 2 litros, pero tiene una falla y no acelera a los 220 kilómetros por hora, sino que a 40 kilómetros por hora empieza a fallar. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que tienen baja capacidad funcional o baja capacidad de reserva funcional. Entonces estas personas tienen primero una mayor probabilidad de morir tempranamente o una mayor tasa de mortalidad. Doctor López, sigamos explicando esto. Un café Águila Roja calidad certificada. Estamos en la sala de Jairo con el doctor médico deportólogo Carlos Alejandro López Albán, explicándonos cómo podemos mejorar nuestra reserva funcional desde nuestro nacimiento. La sala de Jairo. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Bueno, doctor, entonces usted tenía la palabra. Prosiga con la explicación, por favor. Bueno, es muy interesante porque la capacidad de reserva funcional implica que si ese motor en el cuerpo humano se va dañando esas estructuras que producen la energía dentro de nuestro cuerpo, que son las mitocondrias. Eso hoy tiene un nombre científico, se llama déficit mitocondrial. Pues es una enfermedad en la cual hay problemas en que el combustible que utilizamos, que son nuestros alimentos, el cuerpo no los procesa bien. Sabemos hoy, por ejemplo,
Esa gráfica es muy importante porque ahí vemos precisamente que las personas que están por debajo de 9 unidades metabólicas, que es esa cantidad de calor, empiezan a aumentar su riesgo de mortalidad. Entonces estas personas no son capaces de utilizar bien los combustibles. Eso es como si usted le pusiera gasolina a su auto y su auto no usara la gasolina. Y por eso el motor no anda. Entonces, eso es lo que ocurre en personas que hacen ya diabetes, son personas que hacen obesidad y son las personas que tienen principalmente este tipo de problemas, que son enfermedades crónicas degenerativas que se consideran no transmisibles, porque no son enfermedades infecciosas, son parte del proceso de envejecimiento normal de la vida, pero que de alguna manera se encuentra acelerado. Doctor, qué importante esto, pero estamos hablando para un porcentaje muy alto, porque la verdad es que hay un descuido muy grande. Sí, estamos en una cosa que es un poco también, un poco dilema, podríamos decirlo así, porque hoy se promueve el bienestar. Digamos, lo que yo estoy diciendo hasta ahora no es nuevo. Hoy se promueve el ejercicio, se promueven las ciclovías, hoy estamos en el Día Sin Carro en Bogotá, que son actividades que intentan, digamos, promover que la gente se mueva de otras maneras, que utilice transporte alternativo, en general que haya movimiento y que el cuerpo responda al movimiento, que es el principal estímulo para mejorar la reserva funcional. Sin embargo, la biopolítica, que es parte también del Estado, que es lo que estamos viviendo hoy, también ayuda a que la gente tome decisiones a veces inadecuadas en su salud, ¿no? Abuso en cirugías estéticas, utilización de sustancias inyectadas dentro del cuerpo que no son normales. Y este tipo de situaciones en donde hay incluso tergiversación de información nutricional hace que la comunidad no asuma realmente, digamos, ¿qué podríamos decir? Las decisiones ideales para mantener su salud. Y en cierta forma la gente termina un poco engañada. Hoy todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo habla de ejercicio, pero no se habla bien de eso, ni de los propósitos reales del bienestar que podría generar la salud y el ejercicio. Eso sería muy importante para toda esta comunidad, doctor, precisamente que usted nos enseñara esas decisiones, así como hacer un postulado, pues una cartica de unos puntos para que la tengamos muy presente, porque dentro de nuestra filosofía al hacer estos contenidos está el educar. Nosotros creemos que si podemos hacer estos contenidos, estamos educando. Y allí estamos cumpliendo un papel importante. Sí, yo le voy a decir cuál es la primera cosa para la cual se propone hacer ejercicio y no es la principal razón. Todo el mundo quiere bajar de peso para hacer ejercicio. Son las propuestas que hace una cantidad de gente el 31 de diciembre. Exactamente, es la propuesta, es lo que yo quiero hacer este año si bajo de peso, este año si me cuido, este año empiezo a hacer ejercicio, pero casi todo el mundo, claro, tiene, la idea del cuerpo es muy importante, la estética para las personas y su idea estética es muy importante y por eso es la motivación más grande para hacer ejercicio. Sin embargo, no es la razón principal por la que deberíamos hacer ejercicio. Como hace un rato hablábamos, el oxígeno que nosotros consumimos es un factor determinante. Y si somos capaces de utilizar mucho oxígeno y con eso metabolizar nuestros nutrientes, yo tengo más probabilidades de sobrevivir, que es, digamos, la conclusión de lo que hablamos hace un rato, que es la capacidad de reserva funcional. Si yo tengo más reserva funcional, significa que transporto más oxígeno a mis células y por lo tanto mis células tienen más capacidad de consumir energía y por eso tenemos la posibilidad de vivir más. Y esas células también se renuevan. Y esas células, claro, hay una tesis muy interesante en donde posiblemente el oxígeno, se está pensando que el oxígeno suministrado de diferentes maneras, incluso con ejercicio, puede ser una forma de generar lo que hoy llaman las famosas células madres, que son células primarias, germinativas, que rejuvenecen y que regeneran el cuerpo. Una pregunta cándida, doctor. ¿Tenemos células, así como las tenemos buenas, tenemos células malas? Todo el tiempo. Hay un porcentaje siempre de células malas que nacen en nuestro cuerpo. ¿Nacen? Nacen todo el tiempo. Siempre hay células en nuestro cuerpo con defecto y es un pequeño porcentaje. Pero nuestros sistemas son capaces normalmente de controlarlas. Cuando el cuerpo, por alguna situación, no es capaz de controlar eso, puede venir un cáncer. Hoy estamos expuestos a muchas cosas, por ejemplo, xenobióticos, en alimentos, en bebidas. Consumimos algo en una bebida plástica y ahí hay xenobióticos, hay edulcorantes, saborizantes. Y esas cosas son productos que vienen después de la Segunda Guerra Mundial,
que son tóxicos, pero tienen una característica química interesante, tiene una molécula de carbono, y eso la hace afín con nuestro tejido corporal, especialmente con las grasas. Entonces, esos tóxicos normalmente se acumulan en nuestra grasa corporal. Eso se llaman los xenobióticos. Y ese tipo de sustancias son cosas como el cigarrillo, como el trasnocho, como el no descansar bien, cosas que van minando nuestra capacidad de reserva funcional. Lo que quiero decir es que todos deberíamos intentar o deberíamos tener la capacidad de vivir hasta 110 años, entre 100 y 110 años. Pero como le damos tan duro al cuerpo, sí, vamos perdiendo esa capacidad. Doctor Carlos Alejandro, ¿puedo someterme a esa disciplina ahora a mi edad? Claro, y eso es se puede, nunca es tarde. Incluso las investigaciones recientes en medicina del deporte están enfocadas a precisamente ese segmento de población más longevo. Es al que usted se ha dedicado. Nos estamos empezando a dedicar y es una tendencia mundial. Y es la posibilidad de que las personas adultas mayores mejoren su capacidad de reserva funcional, mantengan la fuerza muscular, mantengan su capacidad biológica, tengan buenos órganos de los sentidos y evitar esas enfermedades degenerativas de la vejez. Alzheimer, demencia senil y otras enfermedades que son críticas hoy en la vejez. Carlos Alejandro López Albano, hoy en la sala de Jairo usted puede interactuar. Aquí estamos para que ustedes se informen, tengan conocimiento, eduquemos, es pedagógico, de manera que bienvenido siempre. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Entonces, doctor, si llegáramos a hacer unos puntos claves son, el primero es saber por qué hacer ejercicio, era lo que yo quería llegar, ¿sí? Bueno. Fíjese que el ejercicio... El tipo de ejercicio. Sí, el tipo, todo vale, todos los ejercicios valen, pero la disculpa por la que deberíamos hacer ejercicio es diferente a la de bajar solamente de peso y mantener una situación estética. De lo que estamos hablando, y me permiten yo hacer una analogía, ¿sí? Imagínense que yo cojo a Jairo y soy capaz de coger todos sus vasos sanguíneos y colocarlos en línea como una tubería larga. Yo lo voy a hacer para que usted me ayude a resolver esto. ¿Qué tan largo cree que es el sistema cardiovascular de todas las personas? ¿Qué tan largo es la tubería de nuestro cuerpo, de todas las venas y todas las arterias que recorren todo su cuerpo? ¿Qué tanta distancia podrían cubrir? ¿Qué tanta distancia? Deme una pista, por favor. Le voy a decir que es un número absurdo de grande. Absurdo de grande. ¿Qué medida utilizamos? ¿Metros? Kilómetros. Sí, señor. Metros. ¿Metros? Y kilómetros si usted quiere también. No, pues entonces, no, pues ya me voy a ir. Fíjese, ¿De aquí a Palmira? No, mucho. Una sola persona, si pudiéramos colocar todos los vasos sanguíneos juntos, equivaldría más o menos a darle unas 2 o 3 veces la vuelta a todo el planeta Tierra. Así es de grande nuestro sistema cardiovascular. Wow. Sí, imagine toda la tubería que tenemos. Un momentico, ¿qué es esto? Ahora imagínese esto también. Resulta que cuánto líquido usted tiene, el líquido que usted transporta en su sangre, es el líquido que lleva nutrientes y oxígeno a sus células. No. Pero, doctor, escúcheme, es que esto sí es una chiva extraordinaria, esto es una cosa supremamente Pero no he terminado la idea para que vea lo más de interesante. Resulta que usted en esa tubería tan grande solamente tiene 5 litros de sangre, en promedio. Si la gente es más pequeñita, menos. Si es más grande, un poquito más. Pero en promedio 5 litros de sangre que tienen que recorrer 3 veces la vuelta al planeta Tierra para llevar oxígeno y nutrientes a sus células. Fíjese que por eso la vida es un milagro. Y cuando uno ve estos milagros, ve las estrellas, el universo y a veces las cosas microscópicas, se da cuenta que la vida realmente es un milagro y no apreciarla es un desastre, ¿no? Por eso es tan interesante. Entonces fíjese que la única forma de acelerar la capacidad de ese sistema, que es ese poquito de sangre, en recorrer tanta tubería para nutrir millones y millones de células, la única oportunidad es acelerar que esa sangre se acelere y que vaya a otras partes del cuerpo. ¿Y se acelera cómo? Con ejercicio. El ejercicio es la única manera y no hay otra. No hay ¿Diario? Otra. Ejercicio diario, porque cuanto más estimule su sistema cardiovascular y se mueva más sangre por todo el sistema, sus células van a tener la oportunidad de tener más oxígeno. Entonces, ¿cuánto tiempo diario? Hay un estándar que es estándar catalogado ya hace unos 10 años atrás, en donde se cataloga que 30 minutos de ejercicio es lo mínimo que deberíamos hacer, lo mínimo. Pues somos muy descuidados. Cierto. ¿30 minutos qué? Exactamente, no es nada. No es nada. Pero usted tiene, por ejemplo, la oportunidad de estar en un 5.º piso,
suba y baje las gradas todos los días. Va al supermercado, camine en el supermercado, cargue las bolsitas. Pero no solamente hay que caminar, hay que hacer ejercicios de fuerza para mantener la fuerza muscular. Nosotros nos hemos dedicado más que a la fuerza del músculo, a la fuerza del tendón. Un poco del concepto chino de la acupuntura, de allá sacamos eso con las artes marciales, y a nosotros y a nuestros pacientes les enseñamos no a fortalecer necesariamente los músculos, sino los tendones. Y eso es lo que hacen en China. En China hacen el tai chi y estos ejercicios muy bonitos que no están dirigidos específicamente al músculo, sino a los tendones para mantenerse flexibles y fuertes durante la vida. ¿Cómo es esto? A ver, por favor. ¿Alguna vez? Una clase de anatomía aquí de una vez. ¿Los tendones dónde están ubicados, doctor? En todo el cuerpo. Es algo muy interesante porque los tendones, las fascias, los ligamentos hacen parte de un tejido que se llama el tejido conectivo. El tejido conectivo, mire el nombre tan interesante, conectivo, conecta todos los elementos del cuerpo y al mismo tiempo los separa. O sea, es como si fueran las paredes del edificio. Separa la pared de al lado, pero al mismo tiempo la une. Entonces, cada célula, cada órgano, cada sistema está envuelto por ese tejido conectivo. O sea, que el tejido conectivo es la base donde se unen todos los órganos, todas las células y todos los sistemas. El sistema vascular del cual hablamos, que es el arterial, el venoso y el linfático, transcurre por entre ese tejido conectivo. Los nervios van por el tejido conectivo. El sistema inmune va por el tejido conectivo, que son las tuberías que van por dentro de las paredes para coger un conector por fuera. Entonces, fíjense lo interesante. Ese tejido conectivo es tan interesante que une todos los elementos del sistema, que es lo único que le da la capacidad sistémica al organismo y la capacidad jerárquica. Así es como nosotros, y eso es una teoría muy nueva del año 2005, la teoría se llama tensegridad y mecanotransducción, significa que cuando... Pero, por favor. Ya me voy a ir a explicarla así. Sí, en términos sencillos. Un instante. Qué interesante esto. Yo no lo he visto publicado por ningún lado y estamos aprendiendo. Vamos a manejar esos tendones pues diariamente. No es necesario tener unos bíceps. No. No es necesario tenerlos de ¿quién, hombre? No necesitamos ser Arnold Schwarzenegger. No. Necesitamos ser Bruce Lee. Mejor ejemplo de eso, usted ve un tipo agilidad, musculado, agilidad, músculos bien definidos y muy fuerte, tipo Bruce Lee. Carlos Alejandro López Albán, médico deportólogo. Hoy, la reserva funcional. Estamos en la sala de Jairo. Con café Águila Roja, calidad certificada, y con arroz Blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Bueno, doctor, esto es realmente magistral lo que usted nos ha dicho hoy. Por favor, entonces puede redondear, porque yo ¿qué digo yo? Como que me sobrecogí a un término médico suyo. Entonces yo digo, bueno, no hay ¿cómo es? problema. No, solo son términos y realmente son complejos. Algunos de ellos, tensegridad es muy popular porque algún brujo alguna vez, Carlos Castaneda, que habló de la teoría maya, habló de ese término y la gente lo conocía por eso. Pero tensegridad significa que el cuerpo, desde el punto de vista mecánico, es como si fueran cables tensos, como si fueran cables de alta tensión. Entonces usted, como la carpa de un circo, pongámoslo así de esa manera. Entonces la carpa del circo es capaz de templarse para poder mantener la estructura de todo el circo y de la gente adentro. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo es como telas realmente. Entonces la primera tela es la piel. Debajo de esa tela que es la piel está el tejido graso que hace parte ya de ese tejido conectivo, y luego usted encuentra una cosa blanca que envuelve los músculos que llaman las fascias. Cuando usted está comiendo carne y está cortando con el cuchillo la carne, de repente encuentra algo duro, blanco, difícil de masticar, eso es la fascia o el tejido conectivo que envuelve los músculos. Lo interesante es que envuelve todo, hasta la última fibra muscular, hasta el último nervio, hasta la última célula, e incluso se mete dentro de las células para envolver hasta la parte interna del núcleo de la célula. ¿Usted ingiere carne? Yo no, yo soy vegetariano hace muchos años. Bueno, un momentico. Doctor, José Luis Escobar, José Luis Giraldo Escobar. Don Jairo, ¿cómo puedo conseguir una cita con el doctor? Pues ahora le damos el programa. Con mucho gusto. ¿Cómo puede conseguir una cita con el doctor? Bueno, bienvenidos, Carlos Alejandro López Albán. Aquí estamos, un momentico que me quedo aquí, pero aquí están los que están en esta sala de Jairo. Prosiga. Entonces... Lo interesante de esto es que el cuerpo tiene una estructura que hay que mantener. Y esa estructura que tenemos que mantener es
exactamente eso de mantener la capacidad de reserva funcional. Nuestra capacidad de reserva funcional empieza a aumentar desde los 2 años de edad. Es nuestra fuerza muscular, nuestra capacidad de resistencia, nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de metabolizar, de pensar, de todo. Y empieza a aumentar desde los 2 años de edad y es máxima en la pubertad. En la pubertad es donde estamos en nuestro mejor estado físico, nuestra mejor fuerza, todo lo mejor, nuestra mayor inteligencia. ¿Cómo la desperdician hoy los jóvenes? Todos lo hemos hecho. Sí, todos pecamos por eso. Mea culpa. Creo que todos lo hacemos y hace culpa. parte de la vida y incluso hasta los animales también ocurre eso. Pero luego empieza a caer. Claro. Y cuando cae la reserva funcional es donde estamos en problemas. Entonces, le voy a contar una historia que estamos haciendo con algunos cirujanos plásticos de la ciudad. Qué bueno. Porque resulta que nos dimos cuenta que la capacidad de reserva funcional, y es un estudio de muchos años, en muchas formas de cirugía, pero nos dimos cuenta que podría ser un factor de determinar el pronóstico de morir o de terminar en cuidados intensivos antes de cirugía. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los cirujanos plásticos? Si la reserva funcional empieza a caer... ¿Y por qué con esa área? Voy a explicarlo por qué. Ajá. Porque la tasa de mortalidad en cirugía plástica es muy alta. Entra una mujer joven a cirugía y se muere. Y no se sabe por qué. Y lo que ocurre muchas veces es que no se midió esa capacidad de reserva funcional. Exámenes de laboratorio están normales, electrocardiograma está normal, todo normal antes de cirugía. Bueno, pero eso muy aparte a que hay unos teguas también. Obviamente, estamos hablando de que hay obviamente intervenciones mal hechas, ¿no? Y ahora podríamos hablar un poco de eso porque es parte también de lo que nosotros estamos trabajando. Pero digamos que existe un riesgo quirúrgico. Ya se ha medido para enfermedad cardiovascular, para cirugía de tórax, cirugía de abdomen. Y nosotros decidimos empezar un análisis de pacientes que se someten a cirugía plástica y medir esa capacidad de reserva funcional. ¿Qué se conoce de otro tipo de cirugías? Que si esa capacidad de reserva funcional es tan pequeña, ¿se recuerdan que dimos un concepto de 4 unidades metabólicas? ¿Hay más riesgo? Sí, solamente en la cirugía puede perder 2 unidades metabólicas y estar en 2 unidades metabólicas es riesgo de muerte. Doctor, ¿usted me puede medir aquí en este instante una reserva funcional? No, hay que hacerlo, digamos, se requiere algo de tecnología. ¿Qué cuál? Lo más fácil es hacer una prueba de esfuerzo. Digamos que un test de Cooper sería lo más simple. Eso lo puede hacer cualquier entrenador. Cualquiera. Pero obviamente hay tecnología de alto nivel para hacer esto también. ¿Y la tenemos aquí? La tenemos en Cali, claro. Incluso se utiliza mucho en investigación en medicina del deporte. Se coloca una mascarita dentro de la carita del paciente, el paciente empieza a hacer ejercicio y lo que hacemos es medir cuánto oxígeno entra al cuerpo y cuánto dióxido de carbono, que es el residuo que sale del cuerpo, sale del cuerpo. Y a eso le llamamos el cociente respiratorio. Medimos cuánto CO2 sale, es como los carritos, ¿no? Les miden los gases a los carros y cuánto oxígeno. Y esa medida nos dice si esa persona está capaz de metabolizar los nutrientes adecuadamente y de saber qué capacidad tiene ese cuerpo de utilizar esas sustancias. Y por lo tanto, nos dice la capacidad de reserva funcional. Doctor, eso se debería volver un prerequisito. Sí, y estamos en eso. Obviamente estamos en una fase de investigación, pero es una cosa muy interesante que hemos estado haciendo. El doctor que más ha apoyado esto con sus anestesiólogos es el doctor Carlos Ríos, que es un experto en el tema de remoción de polímeros, porque obviamente la pregunta de él fue un día, ¿cómo reducimos la tasa de mortalidad en cirugía estética, que es muy alta? Yo le dije, yo tengo una propuesta y empezamos a hacerlo. Ya llevamos una serie de casos muy interesantes y haber hecho caso a la propuesta ha hecho que la tasa de mortalidad en los casos del doctor Ríos haya disminuido notablemente. ¿Qué proporción? Bastante grande. Casi que hemos reducido a 0 el riesgo quirúrgico. Si encontramos una paciente que realmente está en una capacidad metabólica, una reserva funcional demasiado baja, no se opera. ¿Cuándo vamos para la reserva funcional de Jairo? Con mucho gusto, Jairo. No estoy programado para cirugía, afortunadamente. No, porque es que lo que queremos hacer es esto en todas las personas. Si todas las personas tuvieran un gradito de conciencia de su reserva funcional... De quererse. Sí, pero a veces ni siquiera necesitan ir a evaluarla. Eso es una curiosidad y sobre todo cuando necesitamos hacer algún tratamiento, ¿no? Ya, digamos, tú perdiste la reserva funcional porque estás gordito, porque subiendo grasa te fatigas, porque ya te duelen las articulaciones. Cuando uno le dicen eso, uno comienza como a mentirse, ¿no? Sí. Y ahí mismo se sube. Pero también es importante en atletas que exponen su cuerpo a cierto riesgo de carga. Vio que hace unos días murió una niña jovencita en de 20 años, sí, exactamente. Y tenía hasta la mamá Iker paramédico. Claro, porque es que la muerte súbita es una realidad también.
Y eso es una cosa que también se mide en la capacidad de reserva funcional, la posibilidad de que haya un riesgo, de que una bacteria que normalmente está en la garganta haga endocarditis lenta, dañe las válvulas del corazón, haga una hipertrofia del corazón y el atleta termine sucumbiendo de manera muy temprana en la vida. Como hay otros factores, ese es solamente uno. Hay otros asociados a virus, hay otros asociados a bacterias, hay otros asociados a factores genéticos, etcétera, etcétera. Doctor, usted quiere ser nuestro panelista, nuestro reflexionador sobre medicina deportiva y sobre todo la reserva funcional, porque es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio y por esa razón es tan interesante. Yo en este momento también estudio salud pública y siempre mi sueño fue... ¿Sigue estudiando? Sigo estudiando y sigo en la Universidad del Valle sentado como alumno también. Y eso es algo interesante porque, claro, uno actualiza conceptos, contrasta conceptos y esta oportunidad que uno se da de siempre aprender es una oportunidad importante porque uno nunca deja de aprender. Doctor, muchas gracias. Perdone porque el tiempo aquí en televisión... Jairo, pues muchísimas gracias. Un Solamente te espero para que tengas la gracias. Disculpa de hacer que tu reserva funcional mejore haciendo ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, quiero decir, y no quiero pues aquí mentir, porque la verdad, yo hago ejercicio todos los días. Es verdad que uno puede hacer los 7 días a la semana sin Debe problema. hacerlo 7 días a la semana. No descansar un día. No, lo importante es la intensidad. Ajá. Lo que hoy creemos es que la intensidad no debe ser exagerada. La intensidad debe ser ligeramente arriba de lo normal, algo así como que usted y yo nos vamos caminando en la calle, pero podemos charlar. Estamos agitaditos, pero podemos charlar. Ahora, si usted se agita de más y no puede conversar en la caminata... Pero que se vuelva una charla de centro comercial, porque caminar uno de esa lentitud... No estamos hablando de sentarnos a ver muchachas al ver pasar. Ah, no, por eso. Pero usted puede caminar y hablar. Sí. Y eso, si usted lo hace, cuanto más largo lo haga... Mejor. Y despacio, mejor. Gracias, doctor. Con gusto, Está invitado Jairo. nuevamente Muchísimas a la sala, gracias, ¿le Jairo. parece? Cuando su actividad profesional Por lo permita. favor, siempre, con mucho gusto, sabe que cuenta conmigo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Carlos Hasta Alejandro pronto. López, qué placer hoy estar aquí en la sala de Jairo. Lo vamos a tener con asiduidad cuando lo permita él, para continuar con este tema de la reserva funcional, para hacer salud pública, para enseñar a que nos cuidemos. La sala de Jairo.